Hola, antes de sumergirnos en esta intrigante historia, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal. Cada suscripción es como una luz que me guía para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Ahora, vamos a lo que realmente importa. El teléfono sonó por quinta vez esa mañana. Carmela Vázquez miró el aparato con desprecio, como si él fuera el culpable de todas sus desgracias. En la pantalla, el nombre del banco parpadeaba implacablemente. Ella dejó que sonara hasta caer en el buzón de voz, como había hecho con las 4 llamadas anteriores. La sala que un día fue el símbolo de su imperio empresarial, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Los muebles de diseño italiano contrastaban con las cajas de cartón apiladas en los rincones, listas para la mudanza inminente. En la mesa de vidrio templado, avisos de desahucio y notificaciones bancarias formaban una pila desorganizada que ella se negaba a tocar. Por la ventana panorámica del 20º piso, Carmela contemplaba Madrid con una mirada distante. La ciudad que un día estuvo a sus pies ahora parecía burlarse de ella. El cielo gris de otoño combinaba perfectamente con su estado de ánimo. Señora Vázquez, el señor Martínez de la inmobiliaria está en la línea 2. Es la tercera vez que llama hoy. La voz de Lucía, su asistente de larga data, sonó por el intercomunicador. «Dígale que estoy en reunión», respondió Carmela secamente. Él dijo que si la señora no atiende, vendrá personalmente mañana con los oficiales de justicia. Carmela cerró los ojos y respiró hondo. Hace solo 6 meses, la revista empresaria la había puesto en la portada como la reina del mercado inmobiliario español. Ahora, a los 42 años, enfrentaba la bancarrota total. Su imperio de promociones inmobiliarias, construido a lo largo de 15 años, se derrumbaba como un castillo de naipes. El sonido de la lluvia comenzando a caer contra la ventana la trajo de vuelta a la realidad. Carmela cogió su bolso Prada, una de las pocas piezas de lujo que aún no había vendido, y caminó hacia la puerta. «Lucía, voy a salir, no sé cuándo vuelvo. Cancele todos los compromisos. Pero señora, el Consejo Administrativo está esperando una respuesta sobre la propuesta de reestructuración y...» «Cancele todo», interrumpió Carmela con firmeza. «Y puede irse a casa más temprano hoy. Mañana pensaremos en qué hacer». Al pasar por la recepción, ahora ocupada solo por Lucía, donde antes había un equipo de 5 personas, Carmela notó a un joven sentado en la zona de espera. Estaba empapado por la lluvia, con una mochila gastada a sus pies y ojeras profundas. Parecía tener poco más de 20 años. «¿Quién es él?», preguntó Carmela bajando la voz. «Diego Herrera», respondió Lucía. «Vino para la entrevista de prácticas que la señora canceló la semana pasada. Le expliqué que no estamos contratando, pero él insistió en esperar. Está aquí desde las 9 de la mañana». Carmela miró el reloj. Eran casi las 5 de la tarde. Algo en la mirada determinada del joven la hizo detenerse. En otros tiempos, ella habría admirado tal persistencia. Ahora parecía solo una ironía cruel. «Dígale que se vaya. No hay más vacantes aquí. En breve no habrá ni siquiera una empresa». Carmela entró en el ascensor, pero antes de que las puertas se cerraran, oyó la voz del joven. «Señora Vázquez, por favor, solo 5 minutos de su tiempo». Las puertas se cerraron, cortando el llamado desesperado. Mientras el ascensor descendía, Carmela sintió una punzada de culpa. Ella sabía lo que era luchar por una oportunidad. También sabía lo que era perderlo todo. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, la lluvia caía con más fuerza. Carmela vaciló. No tenía a dónde ir realmente. Su apartamento de lujo en Salamanca ya había sido vendido para pagar deudas, y ella estaba temporalmente hospedada en un hotel modesto. La idea de volver a aquella habitación impersonal la deprimía. En un impulso, apretó el botón para subir nuevamente. Al regresar a la oficina, encontró a Lucía poniéndose su abrigo, lista para salir. El joven Diego todavía estaba allí, ahora de pie, pareciendo a punto de desistir.
Usted. Carmela apuntó hacia él. Venga conmigo. Los ojos del muchacho se abrieron con sorpresa, mientras Lucía lanzaba una mirada confusa a su jefa. En la oficina principal, Carmela indicó una silla para Diego y se sentó frente a él. ¿Por qué esperó todo el día? Porque necesito este trabajo, señora. Vine de Valencia especialmente para esta entrevista. No tengo dinero para volver hoy, ni para un hotel. Carmela lo estudió por un momento. Había algo familiar en él, una determinación que ella reconocía. Usted sabe que esta empresa está en quiebra, ¿no? Está en todos los periódicos. Diego asintió lentamente. Sé que la señora está enfrentando dificultades, pero también sé que fue la mejor promotora inmobiliaria de España por años. Quiero aprender, incluso si es durante el proceso de reestructuración. Carmela rió, un sonido amargo. ¿Reestructuración? Estamos hablando de quiebra, joven. Mañana esta oficina será vaciada. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Diego miró alrededor, a los certificados enmarcados en las paredes, a la vista impresionante de la ciudad. Entiendo, dijo finalmente. Lamento lo de su negocio, señora. Él se levantó para salir, cogiendo su mochila mojada. Espere, dijo Carmela, sorprendiendo a sí misma. ¿Tiene dónde pasar la noche? Diego vaciló. Voy a encontrar algún lugar. ¿Con esta lluvia? ¿Y sin dinero? Carmela sacudió la cabeza. Puede quedarse aquí. ¿Aquí? ¿En la oficina? Tengo un sofá en esa sala lateral. Es cómodo. Ya he dormido en él muchas veces durante proyectos importantes. Ella hizo una pausa. Considere esto mi último acto como CEO de esta empresa en quiebra. El joven parecía no creer lo que oía. Yo no sé cómo agradecer. No agradezca. Solo no robe nada, aunque no haya mucho más que llevar. Ella cogió su bolso nuevamente. Lucía saldrá en algunos minutos. Hay una cafetera en la cocina y probablemente algunos sándwiches en la nevera. Mañana a las 9 de la mañana quiero que esté fuera de aquí. Carmela caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sin volverse, dijo, «¿Sabe, Diego? Hace 10 años yo también vine a Madrid con una mochila y sin dinero para un hotel». Antes de que él pudiera responder, ella salió, dejándolo solo en lo que restaba de su imperio. Al entrar en el ascensor, Carmela no imaginaba que aquella decisión impulsiva cambiaría completamente el rumbo de su vida, que al regresar a la mañana siguiente encontraría mucho más que un joven agradecido por un techo temporal. La noche en el hotel había sido inquieta para Carmela. Entre pesadillas sobre acreedores y recuerdos del pasado, apenas había podido dormir. Se levantó antes del amanecer, observando por la ventana de la modesta habitación cómo Madrid despertaba lentamente. Se vistió con cuidado, eligiendo uno de los pocos trajes de diseñador que aún poseía, una armadura simbólica para lo que sería, probablemente, su último día como directora de Vázquez Desarrollos Inmobiliarios. Carmela Vázquez no siempre había sido un nombre asociado al lujo y al poder. Nacida en un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, era hija de un profesor y una costurera. Su infancia había sido modesta, pero digna. La ambición despertó temprano, cuando a los 12 años visitó Madrid por primera vez con sus padres y quedó fascinada por los imponentes edificios de la Gran Vía. «Algún día construiré edificios así», le había dicho a su madre, quien sonrió con ternura ante el sueño aparentemente imposible de su hija. Años de estudio, sacrificio y trabajo arduo la llevaron de la Facultad de Arquitectura a pequeños empleos en constructoras, hasta que, a los 27 años, consiguió un préstamo para su primer proyecto, la renovación de un antiguo almacén en Lavapiés. El éxito de aquella empresa fue el primer ladrillo de lo que se convertiría en su imperio. Mientras el taxi serpenteaba por las calles matutinas de Madrid en dirección a la oficina, Carmela recordaba su trayectoria. ¿Cómo había pasado de una joven arquitecta soñadora a la empresaria implacable en la que se había convertido? ¿En qué momento el éxito se transformó en obsesión
llevándola a asumir riesgos cada vez mayores. La crisis económica había sido solo el golpe final. Antes de eso, decisiones precipitadas, proyectos demasiado ambiciosos y la negativa a escuchar consejos prudentes ya habían minado las bases de su empresa. El taxi se detuvo frente al edificio de vidrio y acero que albergaba su sede, o lo que quedaba de ella. Carmela pagó la carrera y respiró hondo antes de entrar. Eran solo las 7:30 de la mañana, mucho antes de la hora en que Lucía llegaría. Quería algunos momentos a solas con lo que había construido antes de que todo fuera oficialmente perdido. Al abrir la puerta de la oficina principal, Carmela se congeló en la entrada. El joven que había dejado dormir allí, Diego, estaba sentado en su mesa, concentrado en el ordenador, con papeles esparcidos por todas partes. Tan absorto estaba que no se dio cuenta de su llegada. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Carmela cortó el silencio como una navaja. Diego saltó de la silla tirando un bolígrafo. Señora Vázquez, yo no esperaba que llegara tan temprano. Obviamente, repito, ¿qué está haciendo en mi ordenador? El joven parecía nervioso, pero no intimidado. Había una confianza extraña en su mirada. Estaba revisando los contratos del proyecto Alameda. Carmela entrecerró los ojos, acercándose lentamente. ¿Y por qué estaría interesado en ese proyecto específico? Es justamente el que causó mi ruina. El proyecto Alameda había sido el más ambicioso de su carrera. Un complejo residencial y comercial sostenible en las afueras de Madrid. La inversión masiva coincidió con la caída del mercado inmobiliario, dejándola con un emprendimiento inacabado y deudas astronómicas. Diego respiró hondo antes de responder, porque encontré una irregularidad en los contratos con el principal proveedor de materiales. Carmela rió amargamente. ¿Ahora soy víctima de fraude también? Eso sería el toque final perfecto. No exactamente, Diego vaciló. La irregularidad está a su favor. Él giró el monitor para que ella pudiera ver. En la pantalla, un contrato con Suárez Materiales de Construcción estaba abierto, con varias cláusulas destacadas. Estas cláusulas de penalización por retraso en la entrega nunca fueron aplicadas, aunque el proveedor haya retrasado casi todos los plazos en los últimos 8 meses. Carmela se acercó, incrédula. Eso no es posible. Mi departamento jurídico lo habría notado. Su departamento jurídico fue reducido de 6 a 2 abogados el año pasado, ¿correcto? Y ambos estaban enfocados en las negociaciones con los bancos. La empresaria se sentó lentamente, analizando los documentos. Diego continuó. Calculé las penalizaciones no cobradas. Suman aproximadamente 1,8 millones de euros. Carmela levantó los ojos, estudiando al joven con nueva perspectiva. ¿Cómo sabe tanto sobre mi empresa? ¿Y sobre contratos de construcción? Diego se sonrojó ligeramente. Mi padre tiene una pequeña constructora en Valencia. Crecí entre contratos y proyectos, y en cuanto a su empresa, él vaciló. Sigo su carrera desde hace años. Fue por eso que vine a Madrid, específicamente para trabajar con usted. Había algo en la manera en que hablaba que despertó la curiosidad de Carmela. No era solo admiración profesional. Parecía más personal. ¿Por qué no durmió en el sofá como sugerí? Diego sonrió tímidamente. Dormí por algunas horas. Pero me desperté en medio de la noche y no conseguí volver a dormir. Entonces pensé en echar un vistazo a los proyectos. No pretendía invadir su privacidad. Carmela debería estar furiosa. Un extraño había pasado la noche rebuscando en los documentos confidenciales de su empresa. Pero la revelación sobre las penalizaciones no cobradas cambiaba todo. Si él estaba en lo cierto, aquel dinero podría darle tiempo para reestructurar al menos parte de los negocios. Usted se da cuenta de que esto no resuelve todos mis problemas, ¿no? Incluso con ese valor, todavía estoy técnicamente en quiebra. Diego asintió. Sí, pero ofrece un punto de partida. Y hay más. Él mostró otros documentos que había separado.
análisis de mercado, proyecciones financieras y un esbozo de plan de reestructuración. Trabajé en esto durante la madrugada. Es solo un borrador, pero creo que con el dinero de las penalizaciones y una renegociación estratégica de las deudas, usted podría salvar al menos la parte residencial del proyecto Alameda. Carmela examinó los papeles en silencio. El plan era audaz, pero no imposible. Más importante, tenía sentido. Este joven había visto en una noche lo que su equipo no había visto en meses. ¿Cuál es su formación, Diego? Estoy terminando administración de empresas con especialización en gestión inmobiliaria. Faltan solo 2 semestres. ¿Y por qué abandonó los estudios para venir tras unas prácticas en una empresa en quiebra? Diego desvió la mirada brevemente. Algunas oportunidades valen el riesgo. En aquel momento, Lucía entró en la oficina, sorprendida al encontrar a su jefa ya presente y aún más sorprendida al ver al joven de la víspera sentado cómodamente en la zona de trabajo. «Buenos días, señora Vázquez. No esperaba... Debo pedirle que se retire». Carmela miró a Diego, luego a los documentos en sus manos y tomó una decisión impulsiva. La segunda en menos de 24 horas. «No, Lucía. De hecho, llame al señor Martínez de la inmobiliaria. Dígale que necesitamos aplazar la entrega de la oficina y después llame al abogado Ramírez. Tenemos un proveedor para demandar». Lucía parpadeó confusa. ¿Aplazar? Pero los oficiales de justicia... «Haga lo que le estoy pidiendo, por favor». Carmela se giró hacia Diego. «En cuanto a usted, joven, parece que ha conseguido sus prácticas temporales y probablemente sin remuneración, pero unas prácticas al fin y al cabo». La sonrisa que iluminó el rostro de Diego tenía algo de familiar que Carmela no conseguía identificar. Había en él una mezcla de triunfo y alivio que iba más allá de la simple conquista profesional. «No se va a arrepentir, señora Vázquez». «Ya estoy empezando a arrepentirme», respondió ella, pero había una leve sonrisa en sus labios. «Ahora muéstreme exactamente cómo planea salvar mi empresa de la quiebra». Mientras Diego explicaba animadamente los detalles de su plan, Carmela se permitió sentir algo que no experimentaba hacía meses. Esperanza. Lo que ella no sabía era que aquel joven guardaba un secreto que, cuando fuera revelado, sacudiría los cimientos de todo lo que ella creía saber sobre su propia vida. Las 2 semanas siguientes transformaron la oficina de Vázquez Desarrollos Inmobiliarios en un centro de operaciones frenético. Lo que antes era un ambiente de resignación y derrota, ahora latía con una energía renovada. Carmela había conseguido un plazo adicional con los acreedores tras presentar el plan elaborado por Diego y las pruebas de las penalizaciones no cobradas del proveedor. La sala de reuniones, que hacía poco servía solo para recibir malas noticias, ahora estaba cubierta de planos, gráficos y cronogramas. En el centro de todo, trabajando incansablemente, estaban Carmela y Diego. «El representante de Suárez Materiales ha llamado de nuevo», informó Lucía, entrando en la sala donde Carmela y Diego revisaban documentos. «Quieren concertar una reunión para discutir un acuerdo extrajudicial». Carmela intercambió una mirada cómplice con Diego. La estrategia estaba funcionando. «Dígale que mi agenda está completa durante los próximos 3 días. Pueden intentarlo el lunes a las 11 horas». Lucía asintió y salió, no sin antes lanzar una mirada curiosa a Diego. Todos en la oficina, los pocos que quedaban, habían notado el rápido ascenso del joven valenciano en la confianza de Carmela. «Están desesperados», comentó Diego en cuanto se quedaron solos. «Saben que perderán en el tribunal». «Precisamente. Y cuanto más esperamos, más dispuestos estarán a pagar el valor íntegro». Carmela sonrió, sintiendo el sabor de la victoria por primera vez en meses. «Tienes buen instinto para los negocios, Diego». El joven se sonrojó ligeramente con el elogio. «Aprendí de los mejores». «¿En la universidad?» «No exactamente», él vaciló.
Mi padre siempre decía que los mejores negocios son aquellos donde todos salen ganando algo, aunque no sea lo que esperaban inicialmente. Carmela lo observó con curiosidad. Diego hablaba frecuentemente de su padre, siempre con admiración, pero de forma vaga. Había algo en el modo en que evitaba detalles que despertaba su curiosidad. Tu padre parece un hombre sabio. ¿Cómo dijiste que era su nombre? Diego desvió la mirada, fingiendo buscar algo entre los papeles. Antonio Herrera. ¿Y la constructora de él en Valencia? ¿Cuál es el nombre? Construcciones Herrera. Es pequeña, enfocada en reformas residenciales principalmente. Carmela asintió lentamente. En algún momento necesitaría verificar esa información. Algo en la historia de Diego no se encajaba perfectamente, pero ella tenía problemas más urgentes en el momento. Vamos a revisar la propuesta para el banco una vez más, dijo ella cambiando de tema. Si conseguimos la refinanciación con las nuevas condiciones, podremos retomar las obras del sector residencial en un mes. Trabajaron hasta tarde aquella noche, como habían hecho casi todos los días desde el descubrimiento de las penalizaciones. Diego demostraba una comprensión sorprendente del mercado inmobiliario y una capacidad analítica que impresionaba a Carmela. Más que eso, él parecía genuinamente comprometido con la salvación de la empresa, como si fuera personalmente importante para él. Alrededor de las 9 de la noche, cuando finalmente decidieron terminar el trabajo, Carmela se dio cuenta de que estaba hambrienta. ¿Ya cenaste, Diego? No, señora. Yo tampoco. ¿Conoces La Carmencita en el barrio de Chueca? Los ojos del joven se iluminaron. ¿El restaurante tradicional? Claro, es famoso. Vamos a cenar allí. Mi mesa está reservada para las 21:30. Considérelo un pequeño agradecimiento por su trabajo. En el restaurante, uno de los pocos lujos que Carmela aún se permitía, la atmósfera era acogedora y elegante. El maître la recibió como a una vieja amiga, conduciéndolos a una mesa discreta en el fondo del salón. Después de pedir, Carmela observó a Diego mirando alrededor, absorbiendo cada detalle del ambiente. ¿Primera vez aquí? Sí, es exactamente como imaginé. ¿Cómo así? Diego pareció darse cuenta de que había dicho algo extraño. Quiero decir, es tan tradicional y auténtico como dicen. Carmela decidió aprovechar el ambiente más relajado para satisfacer su curiosidad. Diego, hemos trabajado juntos durante 2 semanas intensas, pero me doy cuenta de que sé muy poco sobre ti, además del hecho de que has salvado mi empresa de la quiebra completa. Aún no hemos salvado completamente, respondió él modestamente, pero estamos en el camino. Gracias a ti. Carmela tomó un sorbo de vino. ¿Por qué te importa tanto? La mayoría de los becarios no se dedicarían así a una empresa en dificultades. Diego se quedó en silencio por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Admiro lo que la señora ha construido. Una mujer que comenzó de cero y creó un imperio inmobiliario en un sector dominado por hombres. Es inspirador. Ahora suenas como mi departamento de relaciones públicas, bromeó Carmela. La verdad es menos glamurosa. Cometí errores, asumí riesgos excesivos, ignoré señales de alerta. Una empresaria verdaderamente inspiradora no estaría al borde de la quiebra. Todos cometen errores, respondió Diego con una intensidad sorprendente. Lo importante es cómo reaccionamos a ellos. Había algo en la manera en que hablaba, una madurez que parecía más allá de sus años, que intrigaba a Carmela cada vez más. «Me recuerdas a alguien», dijo ella de repente. «No consigo identificar a quién, pero hay algo familiar en ti». Diego tragó saliva, pareciendo repentinamente nervioso. «Debo tener una de esas caras comunes». «No, no es eso». Carmela lo estudió más atentamente. «Tal vez sea la manera en que hablas, o algunos gestos». El camarero llegó con los platos, interrumpiendo el momento. Durante la cena, conversaron sobre temas más ligeros, la arquitectura de Madrid, los planes futuros para la empresa.
las tendencias del mercado inmobiliario. Diego reveló ser no solo inteligente, sino también culto y bien-humorado. Al final de la comida, mientras saboreaban el café, Carmela volvió al asunto que la intrigaba. Mencionaste que sigues mi carrera desde hace años. ¿Por qué? ¿Qué despertó tu interés? Diego vaciló, girando la taza entre los dedos. Mi padre, respondió finalmente. Él siempre hablaba de la señora con gran admiración. ¿Tu padre me conoce? Conoció, hace muchos años. Diego hizo una pausa. Él trabajó en uno de sus primeros proyectos, en Lavapiés. Carmela frunció el ceño, intentando recordar. ¿Como albañil? ¿Ingeniero? Como carpintero. Fue un trabajo temporal para él, pero siempre decía que fue importante. Algo en la expresión de Diego sugería que había más en esa historia, pero antes de que Carmela pudiera explorar el asunto, su teléfono sonó. Era el abogado Ramírez con noticias urgentes sobre la negociación con Suárez Materiales. Tras la llamada, Carmela parecía preocupada. ¿Problemas?, preguntó Diego. Suárez está amenazando con presentar una contraacción, alegando que hubo modificaciones en el proyecto que justificaron los retrasos. Eso es absurdo. Tenemos toda la documentación probando lo contrario. Sí, pero están jugando para ganar tiempo. Carmela suspiró. Necesitamos revisar todos los registros de comunicación con ellos en los últimos 12 meses. Puedo hacer eso aún hoy, ofreció Diego prontamente. ¿Hoy? Son casi las 23. No me importa. Cuanto antes resolvamos esto, mejor. Carmela lo observó, impresionada una vez más con su dedicación. Eres realmente extraordinario, Diego Herrera. A veces me pregunto si eres real o si te inventé en un momento de desesperación. Diego sonrió, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Soy bastante real, señora Vázquez, con todas las imperfecciones humanas. De vuelta en la oficina, trabajaron lado a lado hasta la madrugada, revisando correos electrónicos y documentos. Alrededor de las 3 de la mañana, Carmela se dio cuenta de que Diego se había dormido sobre una pila de papeles. Observó su rostro relajado en el sueño, tan joven, y sin embargo, con una expresión determinada, incluso en reposo. Gentilmente, ella colocó su propio abrigo sobre los hombros de él. Fue entonces cuando notó algo cayendo del bolsillo de la chaqueta de Diego. Una cartera. Al cogerla para devolverla, no pudo evitar que se abriera, revelando una fotografía antigua. En la imagen descolorida, un hombre joven sonreía al lado de una mujer. Carmela se congeló, reconociendo inmediatamente al hombre en la foto. Era Rafael Mendoza, su primer amor, el hombre que había partido hace 15 años, dejándola con un corazón roto y una promesa incumplida. Y al lado de él en la foto estaba una mujer que Carmela no conocía, sosteniendo un bebé en los brazos. Con las manos temblorosas, Carmela giró la fotografía. En el reverso, una inscripción simple: Rafael, Elena y Diego, Valencia, 1998. De repente, todo tuvo sentido. El interés de Diego por su carrera, su conocimiento sobre el proyecto de Lavapiés, la familiaridad que ella sentía. No era coincidencia, era genética. Diego Herrera no era solo un joven talentoso que había aparecido en su oficina por casualidad. Era el hijo de Rafael Mendoza, el hombre que ella había amado profundamente y que había desaparecido de su vida sin explicaciones. Carmela guardó cuidadosamente la cartera en el bolsillo de Diego, su corazón latiendo acelerado. Ahora entendía por qué él había venido. Lo que aún no sabía era lo que él realmente quería, y si debía temerlo o confiar en él. La mañana llegó con la luz dorada del otoño madrileño filtrándose por las ventanas de la oficina. Carmela, que había pasado el resto de la madrugada en su sofá, despertó antes que Diego. Lo observó por algunos instantes mientras él aún dormía, buscando y encontrando rasgos de Rafael en su rostro. La forma de la barbilla, la curva de las cejas
incluso el modo en que fruncía ligeramente la frente durante el sueño. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tal vez porque no había querido ver, o porque Rafael Mendoza era un capítulo de su vida que ella se había esforzado por mantener cerrado. Diego comenzó a despertar, parpadeando confuso al encontrar a Carmela ya de pie, impecablemente vestida, con una taza de café en la mano. «Buenos días», dijo ella, con una neutralidad estudiada. «¿Café?» «Sí, por favor». Él se enderezó, pasando la mano por el cabello despeinado. «¿Qué hora es?» «Casi las 8. Dormimos en la oficina». Diego aceptó la taza que ella le ofrecía, pareciendo ligeramente avergonzado. «Siento mucho por quedarme dormido durante el trabajo». «Trabajamos hasta las 3 de la mañana. Era de esperar». Carmela vaciló, decidiendo cómo abordar el asunto. «Diego, necesito preguntarte algo importante». Él la miró con atención, tal vez presintiendo el cambio en el tono. «¿Por qué no me dijiste que eres hijo de Rafael Mendoza?» La taza tembló ligeramente en la mano de Diego. La colocó sobre la mesa antes de responder. «¿Cómo lo descubrió?» «Vi la fotografía en tu cartera. Accidentalmente», añadió ella. «Se cayó de tu bolsillo cuando estabas durmiendo». Diego cerró los ojos por un momento, como si reuniera coraje. Iba a contárselo. Estaba esperando el momento adecuado. ¿Y cuál sería ese momento? ¿Después de salvar mi empresa? ¿Después de ganarte completamente mi confianza? La voz de Carmela era controlada, pero había una tensión subyacente. ¿Por qué la farsa, Diego? ¿Por qué inventar un padre constructor en Valencia cuando en realidad eres hijo de Rafael? No inventé todo. Diego se levantó, enfrentando su mirada. Mi padre realmente tiene una pequeña constructora en Valencia ahora, y realmente trabajó en su proyecto de lavapiés como carpintero. Fue así como conoció a la señora. Carmela sintió un apretón en el pecho. ¿Rafael? ¿Carpintero? El hombre que había conocido era un arquitecto talentoso, lleno de sueños y ambiciones. Tu padre era arquitecto cuando nos conocimos, y continuó siéndolo por un tiempo. Después, las cosas cambiaron. ¿Qué cosas, Diego? ¿Por qué desapareció de mi vida sin una palabra? ¿Por qué nunca más dio noticias? La compostura de Carmela comenzaba a resquebrajarse. Estábamos planeando un futuro juntos, y de repente, él simplemente se esfumó. Diego parecía genuinamente perturbado. «Es complicado, señora Vázquez. Mi padre nunca me contó todos los detalles». «Entonces cuéntame lo que sabes». Carmela cruzó los brazos. «Me lo debo a mí misma, después de 15 años de preguntas sin respuestas». Diego respiró hondo, como si organizara sus pensamientos. «Mi padre conoció a mi madre, Elena, poco después de dejar Madrid. Fue un periodo difícil para él. Siempre dijo que había cometido el mayor error de su vida, pero nunca explicó exactamente lo que sucedió. Él hizo una pausa. Cuando nací, ellos se casaron. Vivimos en Valencia desde entonces. Mi padre abrió la pequeña constructora, especializándose en restauraciones. ¿Y tu madre?» «Falleció cuando yo tenía 12 años. Cáncer». El dolor era evidente en su voz. «Después de eso, quedamos solo nosotros dos». Carmela sintió una ola de compasión, a pesar de su rabia y confusión. «Siento mucho tu pérdida». Ella vaciló. «Pero eso no explica por qué estás aquí, fingiendo ser otra persona». «No estoy fingiendo ser otra persona», protestó Diego. «Solo omití parte de mi historia». «¿Por qué?» «Porque quería conocerla sin prejuicios. Quería entender quién es la mujer que mi padre nunca consiguió olvidar completamente». Aquellas palabras alcanzaron a Carmela como un golpe físico. «¿Qué quieres decir con eso?» Diego desvió la mirada, claramente incómodo. «Mi padre siempre guardó recortes sobre la señora. Cada reportaje, cada entrevista, cada nuevo proyecto. Tenía una carpeta entera». Él hizo una pausa. «Mi madre lo sabía. Creo que ella entendía que había una parte del corazón de él que nunca le perteneció completamente». Carmela caminó hasta la ventana, necesitando espacio para absorber aquella revelación. Rafael la había acompañado a la distancia durante todos esos años. Mientras ella intentaba olvidarlo, él coleccionaba fragmentos de su vida. «Eso aún no explica tu presencia aquí». Diego se acercó cautelosamente.
Hace 2 meses, mi padre sufrió un accidente. Estaba trabajando en un tejado cuando se cayó. No fue grave, pero lo suficiente para asustarlo. Su voz tembló ligeramente. En el hospital, él me contó sobre la señora. No todo, pero lo suficiente para yo entender que había una historia no resuelta. Dijo que su mayor arrepentimiento fue haberse marchado sin explicaciones. Y entonces decidiste venir a Madrid para... ¿qué? ¿Investigarme? ¡No! Diego parecía genuinamente ofendido. Vine porque quería entender esa parte de la historia de mi padre, y porque siempre admiré su trabajo a través de los ojos de él. Cuando supe que la empresa estaba en dificultades, él vaciló. Pensé que tal vez podía ayudar de alguna forma, como retribución por lo que tu padre hizo. El tono de Carmela era amargo. No, como un puente, una forma de arreglar algo que se rompió hace mucho tiempo. Carmela lo estudió, intentando discernir la verdad en sus palabras. Había sinceridad en sus ojos, pero también algo más. Una determinación que ella reconocía bien. ¿Tu padre sabe que estás aquí? Diego negó con la cabeza. Él piensa que vine para unas prácticas en otra empresa. No quería complicar las cosas, pero las has complicado, Diego, significativamente. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el sonido distante del tráfico matutino de Madrid. Finalmente, Carmela habló. Necesito tiempo para procesar todo esto. Hoy tenemos la reunión con el banco a las 11 horas. Vamos a concentrarnos en eso primero y después... Ella dejó la frase inacabada. Entiendo. ¿Y si la señora prefiere que yo me aparte del proyecto? No. La respuesta de Carmela fue rápida y firme. Tú iniciaste esto, vas a ayudar a terminar. El futuro de muchas personas depende del éxito de este plan de reestructuración. Diego asintió, visiblemente aliviado. Gracias por la oportunidad de explicar, aunque sea parcialmente. Sé que debe tener muchas preguntas, más de las que imaginas, respondió Carmela. Pero ahora no es el momento. Vete a casa, date una ducha, cámbiate de ropa y vuelve para la reunión. Necesitamos estar en nuestro mejor momento hoy. Tras la salida de Diego, Carmela finalmente permitió que las emociones que había contenido transbordasen. Rafael Mendoza. Después de tantos años, aquel nombre aún tenía el poder de desestabilizarla completamente. Se habían conocido cuando ella estaba iniciando su carrera. Rafael era un arquitecto talentoso, pero sin los recursos o conexiones que ella comenzaba a cultivar. El romance fue intenso y transformador. Juntos soñaban con crear una empresa que revolucionaría el mercado inmobiliario español. Entonces, sin aviso, él desapareció. Sin explicaciones, sin despedidas. Solo una carta breve mencionando que necesitaba partir y pidiendo que no lo buscara. Carmela había respetado su pedido, aunque haya pasado meses intentando entender lo que había sucedido. Eventualmente, canalizó todo su dolor y confusión hacia el trabajo, construyendo sola el imperio que habían soñado juntos. Y ahora el hijo de él aparecía en su puerta en el momento más vulnerable de su carrera. ¿Coincidencia o algo más calculado? Lucía llegó, interrumpiendo sus pensamientos. Buenos días, señora. Los documentos para la reunión con el banco están listos. Ella miró alrededor. ¿Diego no está? Fue a cambiarse de ropa. Volverá para la reunión. Lucía vaciló, como si quisiera decir algo más. ¿Algún problema, Lucía? No, señora, es solo que todos notamos cómo la señora parece diferente desde que él llegó, más esperanzada. Carmela no respondió inmediatamente. Era verdad. La presencia de Diego había traído no solo soluciones prácticas para sus problemas empresariales, sino también una energía renovada que ella no sentía hacía años. Él tiene buenas ideas, dijo finalmente, y juventud. A veces necesitamos ojos nuevos para ver soluciones obvias. Claro, señora. Lucía sonrió discretamente. Preparé café fresco en la cocina. Sola nuevamente, Carmela volvió a la ventana, observando el movimiento de la ciudad. En algún lugar de Valencia, Rafael Mendoza
vivía una vida que ella desconocía completamente. Un hombre que, según su hijo, nunca la había olvidado realmente. 15 años de preguntas sin respuestas. 15 años construyendo muros alrededor de su corazón, dedicándose exclusivamente al trabajo. Y ahora, cuando todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse, aparecía Diego, un joven con los ojos de Rafael y una determinación que recordaba a la suya propia. La reunión con el banco sería crucial. Después de eso, necesitaría decidir qué hacer con esta inesperada conexión con el pasado, confrontar a Rafael, exigir explicaciones o simplemente seguir adelante como había hecho antes. Una cosa era cierta, nada sería como antes, ni su empresa, ni su vida cuidadosamente estructurada. Y tal vez, pensó Carmela con una mezcla de aprehensión y curiosidad, eso no fuera necesariamente malo. La reunión con el banco fue un éxito sorprendente. El plan de reestructuración presentado por Carmela y Diego impresionó a los ejecutivos financieros, que acordaron renegociar los plazos y condiciones de los préstamos. La acción contra Suárez Materiales también avanzaba favorablemente, con el proveedor ya señalando interés en un acuerdo sustancial. En las semanas siguientes, Carmela y Diego trabajaron lado a lado, reconstruyendo la empresa ladrillo por ladrillo. La tensión inicial, tras la revelación de la verdadera identidad de Diego, gradualmente se transformó en una dinámica profesional eficiente, aunque cargada de preguntas no formuladas y conversaciones evitadas. En una tarde particularmente productiva, tras finalizar la revisión del nuevo cronograma para el proyecto Alameda, Carmela finalmente abordó el asunto que flotaba entre ellos. Diego, necesitamos hablar sobre tu padre. El joven, que organizaba documentos en la mesa de reuniones, detuvo lo que hacía. Había esperado por ese momento, temido y deseado en igual medida. Estoy listo cuando la señora lo esté. Carmela indicó las sillas junto a la ventana, alejadas de la mesa de trabajo. Un espacio más personal, menos formal. Quiero entender lo que realmente sucedió hace 15 años. ¿Por qué se marchó de esa manera? Diego se sentó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Como dije antes, mi padre nunca me contó toda la historia. Pero después del accidente, cuando mencionó a la señora por primera vez, además de los recortes que guardaba, me di cuenta de que había mucho más de lo que imaginaba. ¿Qué exactamente dijo? Que había cometido el mayor error de su vida al dejarla, que pensó que estaba haciendo lo correcto en aquel momento, pero que nunca se perdonó completamente. Carmela sintió un nudo en la garganta. ¿Hacer lo correcto? Abandonar a alguien sin explicación nunca es hacer lo correcto. Él mencionó algo sobre protegerla. Diego vaciló. De una situación que podría perjudicar su carrera ascendente. ¿Protegerme? Carmela rió amargamente. ¿Qué situación podría ser tan terrible que justificase desaparecer sin una palabra? Diego desvió la mirada. Había un proyecto en el que él estaba trabajando antes de conocer a la señora, en Barcelona. Algo salió mal, gravemente mal. Él nunca entró en detalles, pero mencionó que había personas poderosas involucradas, personas que podrían destruir a cualquiera asociado a él. Carmela frunció el ceño, recordando fragmentos de conversaciones. Rafael siempre había sido reservado sobre su trabajo anterior en Barcelona, pero ella nunca había sospechado de nada serio. ¿Me estás diciendo que tu padre huyó de algún tipo de escándalo? ¿Que estaba involucrado en algo ilegal? No. Diego parecía genuinamente perturbado con la sugerencia. Mi padre es el hombre más honesto que conozco. Creo que él descubrió algo. Alguna irregularidad grave, y fue amenazado cuando intentó denunciar. ¿Por qué no me lo contó? Podríamos haber enfrentado eso juntos. Él dijo que la señora estaba comenzando a construir algo importante, que tenía conexiones valiosas en el sector. Creo que temió que esas mismas personas pudiesen destruir todo lo que la señora estaba construyendo si supiesen de la relación entre ustedes. Carmela se levantó, necesitando moverse para procesar aquella información.
Era difícil conciliar esa narrativa con el dolor del abandono que había cargado por tantos años. Si eso es verdad, ¿por qué nunca intentó contactar después? Cuando ya estaba seguro en Valencia, con una nueva vida, una familia, Diego suspiró. Eso es algo que también me pregunto. Creo que con el tiempo se convenció de que la señora estaría mejor sin él. Vio su éxito en los periódicos, su imperio creciendo. Tal vez pensó que había hecho la elección correcta, al fin y al cabo. Eso no justifica... Carmela se interrumpió percibiendo la inutilidad de discutir las elecciones de Rafael con su hijo. ¿Qué esperas conseguir estando aquí, Diego? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? El joven la encaró directamente. Inicialmente quería solo conocerla, entender quién era la mujer que ocupaba un espacio tan significativo en la vida de mi padre, incluso a la distancia. Cuando descubrí que la empresa estaba en dificultades, pensé que podía ayudar, usar lo que aprendí observando a mi padre y en mis estudios. ¿Y ahora? Ahora, Diego vaciló. Ahora creo que hay una oportunidad para curar antiguas heridas. No solo para la señora y mi padre, sino también para mí. Crecí sintiendo que había una parte de la historia de mi familia que estaba incompleta. Carmela lo estudió en silencio. Había una sinceridad en Diego que era imposible ignorar. Él no parecía tener segundas intenciones, solo el deseo genuino de comprender y tal vez reparar algo roto hace mucho tiempo. ¿Tu padre sabe que has descubierto la verdad sobre mí? No. No hablamos desde que vine a Madrid, además de mensajes breves. Él piensa que estoy haciendo unas prácticas en una constructora cualquiera. ¿Y qué pretendes decirle? Diego sonrió levemente. Eso depende mucho de lo que suceda de aquí en adelante. Carmela volvió a sentarse, repentinamente cansada. Tantos años construyendo una fortaleza alrededor de sus emociones, solo para ver las paredes comenzar a derrumbarse con la llegada de este joven. ¿Sabes, Diego? Pasé años preguntándome qué había de malo en mí, qué había hecho para alejar a Rafael tan completamente. Eventualmente transformé ese dolor en combustible. Cada edificio que construí, cada negocio que cerré, era una forma de probar mi valor. Para mí misma, para el mundo y tal vez, inconscientemente, para él. La señora no tenía nada que probar, dijo Diego suavemente. Mi padre siempre supo de su valor. Fue por eso que se marchó, para no ser un obstáculo. Un obstáculo. Carmela sacudió la cabeza. Él era mi compañero de sueños. Planeábamos construir algo juntos. Y la señora construyó. Tal vez no de la forma que imaginaban inicialmente, pero construyó algo extraordinario. Hubo un momento de silencio entre ellos, llenado solo por el sonido distante de la ciudad. ¿Le gustaría verle?, preguntó Diego finalmente. A mi padre. La pregunta pilló a Carmela por sorpresa. Había pensado mucho sobre Rafael en las últimas semanas, pero la posibilidad de un reencuentro parecía simultáneamente aterradora e inevitable. No sé, respondió honestamente. Parte de mí quiere exigir explicaciones, mirándolo a los ojos. Otra parte teme que eso solo reabra heridas antiguas. Entiendo, no hay prisa para decidir. Carmela estudió el rostro del joven, tan parecido al padre y sin embargo único. Eres muy maduro para tu edad, Diego. Él sonrió. Crecí observando a mi padre reconstruir cosas rotas, casas, muebles, vidas. Aprendí que casi todo puede ser restaurado con paciencia y las herramientas correctas. Algunas cosas quedan permanentemente dañadas, tal vez. Pero incluso lo que no puede ser completamente restaurado puede encontrar un nuevo propósito, una nueva belleza. En aquel momento, Lucía entró apresuradamente. Señora Vázquez, el representante de Suárez Materiales está al teléfono. Dice que están listos para aceptar nuestra propuesta de acuerdo. Carmela intercambió una mirada con Diego antes de responder. Diga que estaré atendiendo en un minuto. Cuando Lucía salió, ella se volvió hacia Diego. Parece que hemos conseguido nuestra primera gran victoria.
La primera de muchas, respondió él con confianza. Mientras caminaba para atender la llamada, Carmela sintió una extraña ligereza. Las revelaciones de Diego no borraban 15 años de dolor, pero ofrecían una nueva perspectiva, un contexto que nunca había tenido antes. Rafael se había marchado para protegerla, no porque no la amase lo suficiente. Era una explicación que no curaba completamente la herida, pero cambiaba su naturaleza. Y en cuanto a Diego, este joven extraordinario que había aparecido en su vida en el momento más improbable, él representaba un puente no solo para el pasado, sino también para un futuro que, por primera vez en meses, parecía prometedor. La conversación con el representante de Suárez fue breve y satisfactoria. El acuerdo propuesto por Carmela fue aceptado integralmente, garantizando el pago de las penalizaciones y estableciendo nuevos plazos para la conclusión del suministro de materiales. Cuando colgó, encontró a Diego en la puerta sonriendo. Por su sonrisa, presumo que lo conseguimos. Lo conseguimos, confirmó Carmela. Tendremos los fondos necesarios para retomar las obras la próxima semana. Eso merece una celebración. Estoy de acuerdo. ¿Cena en la Carmencita nuevamente? Diego vaciló. En realidad, tengo otra sugerencia. Hay un pequeño restaurante valenciano en el barrio de Malasaña. Nada sofisticado, pero la paella es auténtica. Me recuerda a casa. Carmela percibió lo que él estaba ofreciendo. No solo una cena, sino una ventana a su vida, a la cultura que compartía con Rafael. Suena perfecto, respondió ella, pero antes necesito hacer una llamada importante. Sola en su oficina, Carmela marcó un número que había conseguido a través de una rápida búsqueda online. Su corazón latía acelerado mientras aguardaba. Construcciones Herrera. Atendió una voz masculina que, incluso después de 15 años, ella reconocería en cualquier lugar. Carmela cerró los ojos, momentáneamente incapaz de hablar. «Hola, ¿alguien en la línea?», insistió Rafael. «Rafael», ella finalmente dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Soy Carmela, Carmela Vázquez». El silencio del otro lado fue tan profundo que por un momento ella pensó que la llamada se había cortado. «Carmela», él finalmente respondió, su voz una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Después de tanto tiempo». «Sí, mucho tiempo. Tiempo suficiente para que tu hijo creciese y viniese a trabajar conmigo sin que yo supiese quién era realmente». Otro silencio, este cargado de comprensión súbita. «Diego está contigo. En Madrid, hace casi un mes. Y debo decir, Rafael, has criado a un hijo extraordinario. Él le contó todo. Lo suficiente para yo entender que hay una conversación que deberíamos haber tenido hace 15 años. Carmela, La voz de Rafael falló. Hay tanto que me gustaría explicar. Y tendrás esa oportunidad, no por teléfono, sino personalmente. ¿Quieres que vaya a Madrid? Creo que está en hora, ¿no? Tu hijo está ayudando a salvar mi empresa. Lo mínimo que puedes hacer es venir a ver el resultado. Hubo una pausa, y Carmela casi pudo visualizar a Rafael procesando sus palabras, tal vez buscando significados ocultos, intenciones no declaradas. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «La próxima semana reiniciamos las obras en el proyecto Alameda. Sería un buen momento». «Estaré allí», respondió Rafael, su voz más firme ahora. «Y Carmela...» «¿Sí? Gracias por darle una oportunidad a Diego. Y por esta llamada. No agradezcas aún, Rafael. Tenemos mucho que resolver». «Lo sé, y estoy listo para eso finalmente». Tras colgar, Carmela permaneció inmóvil por algunos instantes, absorbiendo el impacto de aquel breve diálogo. La voz de Rafael, aún tan familiar después de tantos años, había despertado emociones que ella juzgaba hacía mucho enterradas. Diego apareció en la puerta, una expresión interrogativa en su rostro. «¿Está todo bien?». Carmela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Tu padre vendrá a Madrid la próxima semana, para ver el reinicio de las obras, y para que conversemos,
Finalmente, los ojos de Diego se abrieron en sorpresa, seguida por una sonrisa radiante. La señora le llamó. Algunas historias necesitan un final adecuado, Diego, o tal vez de un nuevo comienzo. Mientras salían juntos de la oficina en dirección al restaurante valenciano, Carmela sintió una certeza creciente de que independientemente de lo que sucediese con Rafael, la llegada de Diego a su vida había sido un punto de inflexión. No solo para su empresa al borde de la quiebra, sino para su corazón hacía tanto tiempo cerrado para nuevas posibilidades. El futuro, que hacía solo un mes parecía tan sombrío, ahora se abría delante de ella como una página en blanco, lista para ser llenada con nuevas historias, nuevos edificios y tal vez nuevas oportunidades para antiguos amores. La semana que antecedió a la llegada de Rafael fue un torbellino de actividades. La noticia del acuerdo con Suárez Materiales se extendió rápidamente por el sector, generando un renovado interés en el proyecto Alameda. Inversores que se habían retractado meses antes ahora llamaban a la oficina, sondeando posibilidades de participación. El equipo, reducido por la crisis, trabajaba con entusiasmo renovado, contagiado por la energía y determinación de Carmela y Diego. En la víspera de la reinauguración de las obras, Carmela se encontraba en su oficina, revisando los últimos detalles del evento que marcaría oficialmente el renacimiento de Vázquez Desarrollos Inmobiliarios. Lucía entró, trayendo una taza de café. La prensa ha confirmado su presencia, señora. Tendremos representantes de los principales periódicos y canales de televisión. ¡Excelente! ¿Y los invitados especiales? Todos confirmados. El alcalde enviará a su secretario de Urbanismo y 3 de los mayores bancos estarán representados por sus directores. Carmela asintió, satisfecha. La presencia de esas figuras clave enviaría un mensaje claro al mercado. La empresa estaba de vuelta, más fuerte que nunca. Y en cuanto al otro invitado, preguntó Lucía hesitante, claramente refiriéndose a Rafael. Llega mañana temprano en tren. Carmela mantuvo el tono neutro, aunque su corazón se acelerase ligeramente. Diego irá a buscarlo a la estación. Lucía sonrió discretamente. En las últimas semanas, todo el equipo había notado la transformación en Carmela. No solo la determinación profesional de siempre, sino una suavización en sus modos. Una apertura que no demostraba hacía años. ¿Alguna instrucción especial para la recepción de él? No será necesario. No es un invitado oficial, solo un consultor técnico. Lucía asintió, comprendiendo la necesidad de discreción, y se retiró. Sola nuevamente, Carmela se permitió un momento de reflexión. Mañana vería a Rafael después de 15 años. El hombre que había amado profundamente, que la había abandonado sin explicaciones, y que, según Diego, nunca la había olvidado realmente. ¿Qué sentiría al verlo? ¿Rabia? ¿Dolor? ¿O algo más peligroso? Aquella antigua conexión que los había unido tan fuertemente. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Diego. Señora Vázquez, estoy en la obra con el ingeniero jefe. Todo está listo para mañana. La plataforma para las autoridades está montada y la primera columna para la ceremonia ya está posicionada. Buen trabajo, Diego. Estaré ahí en 1 hora para la verificación final. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mi padre acaba de llamarme, está en el tren, llegando a Madrid. Carmela sintió un sobresalto. Pensé que llegaría solo mañana. Él adelantó el viaje, dijo que quería tiempo para prepararse. Entiendo. Carmela respiró hondo. ¿Dónde se quedará? Reservé una habitación en el Hotel Catalonia, cerca de la obra. Pensé que sería conveniente. Buena elección. Ella vaciló. Diego, cuando vayas a buscarlo, no menciones que hablamos sobre el pasado. Quiero escuchar su versión primero, sin interferencias. Claro, entiendo perfectamente. Tras colgar, Carmela abrió el cajón inferior de su mesa, aquel que raramente tocaba. De allí retiró una pequeña caja de madera tallada. Dentro,
Cuidadosamente preservados estaban los pocos objetos que había mantenido de su tiempo con Rafael, algunas fotografías, entradas de exposiciones que habían visitado juntos, y la breve carta de despedida que él había dejado. Releyó las palabras que conocía de memoria. Carmela, necesito partir. No puedo explicar ahora, pero cree que es mejor así. No me busques. Sigue construyendo tus sueños. Algún día entenderás que hice esto por nosotros. Con amor, Rafael. Palabras que en la época parecieron crueles en su vaguedad. Ahora, a la luz de las revelaciones de Diego, ganaban nuevos contornos. ¿Rafael realmente había creído estar protegiéndola de algo? ¿Qué amenaza podría ser tan grave a punto de justificar tal desaparición? Mañana, finalmente tendría sus respuestas. La obra del proyecto Alameda estaba irreconocible. Lo que antes era un símbolo del fracaso de la empresa, estructuras inacabadas, materiales abandonados, máquinas paradas, ahora latía con actividad y propósito. Banderas con el logo de Vázquez, desarrollos inmobiliarios ondeaban al viento y una gran pancarta anunciaba: Alameda, el futuro sostenible de Madrid, reinicio de las obras. Carmela llegó temprano, impecablemente vestida en un traje azul marino que emanaba autoridad y confianza. Fue recibida por Diego, que parecía simultáneamente ansioso y entusiasmado. «Está todo perfecto», garantizó él, conduciéndola por el lugar. La prensa ya ha comenzado a llegar y los invitados están siendo recepcionados en la carpa VIP. ¿Y tu padre? La pregunta escapó antes de que pudiese contenerla. Está en el hotel preparándose. Dijo que vendrá directamente para la ceremonia. Diego vaciló. Está nervioso. Nunca lo he visto así antes. Carmela asintió, comprendiendo perfectamente aquel nerviosismo. Ella misma había dormido poco, alternando entre ensayar mentalmente el discurso para la ceremonia e imaginar el reencuentro con Rafael. «Vamos a enfocarnos en el evento ahora», dijo ella, recomponiéndose. «Este es un día importante para la empresa, para todos los que permanecieron con nosotros durante la crisis». La ceremonia fue un éxito rotundo. Bajo el cielo claro de Madrid, Carmela discursó con elocuencia sobre resiliencia, innovación y el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Cuando accionó simbólicamente la grúa que erigió la primera columna del nuevo bloque residencial, aplausos entusiastas resonaron por la obra. Fue durante la sesión de fotos que ella lo vio. Rafael estaba parado discretamente al margen de la multitud, observando todo con una expresión difícil de descifrar. 15 años habían dejado marcas, cabellos grises en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero era innegablemente él. El mismo porte alto, los mismos ojos intensos que un día habían mirado hacia ella con tanto amor. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Carmela sintió como si el tiempo se hubiese simultáneamente parado y acelerado. Un fotógrafo pidió su atención, rompiendo el momento. Cuando miró nuevamente, Rafael se había movido, ahora conversando discretamente con Diego. La parte oficial de la ceremonia dio lugar a un cóctel para invitados y prensa. Carmela circuló entre los presentes, recibiendo felicitaciones y respondiendo preguntas con la desenvoltura de quien nació para liderar. Pero una parte de su conciencia permanecía sintonizada con la presencia de Rafael, siempre consciente de dónde estaba en el espacio. Finalmente, cuando los últimos periodistas se retiraban, Diego se acercó a ella. «Señora Vázquez, si me permite, me gustaría presentarle formalmente a mi padre». Carmela respiró hondo, preparándose para el momento que había imaginado incontables veces en las últimas semanas. Rafael se acercó, visiblemente tenso. De cerca, Carmela podía ver más claramente las marcas del tiempo en su rostro y algo más, una especie de vulnerabilidad que no estaba allí antes. «Carmela», dijo él simplemente, su voz más grave de lo que ella recordaba. «Felicitaciones por el evento. Fue impresionante». «Gracias, Rafael». Ella mantuvo el tono profesional, consciente de los pocos empleados aún presentes.
Su hijo ha tenido un papel fundamental en este renacimiento. Así he oído. Estoy extremadamente orgulloso de él. Diego observaba la interacción con una mezcla de ansiedad y esperanza. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, sugirió él, para celebrar el éxito de hoy. Carmela y Rafael intercambiaron una mirada, ambos conscientes de que tal cena sería mucho más que una simple celebración. Parece apropiado, respondió Carmela finalmente. Tengo algunos asuntos pendientes para resolver en la oficina primero. ¿Podemos encontrarnos a las 8? Perfecto, concordó Diego, visiblemente aliviado. Reservé una mesa en Botín. Pensé que sería significativo. El restaurante Botín, el más antiguo del mundo en funcionamiento continuo, había sido donde Carmela y Rafael celebraron su primer proyecto conjunto, hace tantos años. La elección de Diego no era coincidencia. Bastante apropiado, comentó Carmela, permitiéndose una pequeña sonrisa. Nos vemos a las 8, entonces. Mientras se alejaba para atender a algunos invitados que aún permanecían, Carmela sintió la mirada de Rafael siguiéndola. 15 años de silencio, y ahora, en pocas horas, enfrentarían el pasado que los separó y descubrirían si había algún futuro posible. El Botín mantenía el mismo encanto tradicional que Carmela recordaba. Las paredes de piedra centenarias, los hornos de leña donde asaban el famoso cochinillo, el aroma inconfundible de especias tradicionales, todo evocaba recuerdos de una época más simple, más esperanzadora. Diego había reservado una mesa discreta en el segundo piso, alejada del bullicio principal. Cuando Carmela llegó, puntualmente a las 8, padre e hijo ya la aguardaban, conversando en voz baja. Rafael se levantó inmediatamente, un gesto automático de cortesía que traía ecos del hombre que ella conociera. Vestía una camisa azul simple bajo un blazer oscuro, elegante sin ostentación, exactamente como ella se recordaba de su estilo. «Estás deslumbrante», dijo él cuando ella se acercó, con una sinceridad que la desarmó momentáneamente. «Gracias», respondió Carmela sentándose con la compostura que la caracterizaba. «El restaurante continúa exactamente como lo recuerdo. Algunas cosas resisten al tiempo», comentó Rafael con un significado que iba más allá de las paredes de Botín. Diego, percibiendo la tensión subyacente, asumió el papel de mediador, conduciendo inicialmente la conversación hacia temas seguros. El éxito de la ceremonia de aquel día, los planes futuros para el proyecto Alameda, las tendencias del mercado inmobiliario español. Después de que el primer vino fuese servido y los pedidos hechos, un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Fue Rafael quien lo rompió. «Carmela, sé que debes tener miles de preguntas, y yo tengo 15 años de explicaciones para ofrecer». Ella lo estudió por un momento, apreciando su directividad. El viejo Rafael habría vacilado, buscado palabras más suaves. «Sí, tengo preguntas, la principal siendo, ¿por qué, Rafael? ¿Por qué desaparecer de esa manera?» Diego hizo mención de levantarse. «Tal vez deba dejarlos a solas por algunos minutos». «No», dijeron Carmela y Rafael simultáneamente, después intercambiando una mirada sorprendida. «Eres parte de esta historia también, Diego», añadió Carmela. «De cierta forma, es la razón por la cual estamos aquí ahora». Rafael respiró hondo, como quien reúne coraje para sumergirse en aguas profundas. «Antes de conocerte, Carmela, trabajé en un gran proyecto en Barcelona. Un complejo residencial y comercial en el barrio de Poblenou. Era el mayor proyecto de mi carrera hasta entonces, y yo era solo un arquitecto junior en el equipo». Él hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. «Durante la fase de planificación, descubrí irregularidades graves. El terreno había sido contaminado por una antigua fábrica química, pero los informes ambientales fueron falsificados para ocultar eso. Cuando confronté a mi jefe, él me dijo que lo ignorase, que esas cosas suceden y que la remediación del suelo costaría millones, inviabilizando el proyecto.
Y no pudiste ignorar, concluyó Carmela, conociendo bien el sentido ético que siempre había guiado a Rafael. No, no pude. Reuní evidencias y llevé el caso a las autoridades ambientales. Lo que no sabía era que el proyecto tenía conexiones políticas poderosas. El principal inversor era cuñado del ministro de Obras Públicas en la época. Diego escuchaba atentamente, percibiendo que estaba aprendiendo partes de la historia de su padre que nunca había oído antes. El proyecto fue temporalmente suspendido. Hubo una investigación superficial que no dio en nada, y yo fui discretamente despedido. Pensé que sería el fin del asunto. Me mudé a Madrid, determinado a recomenzar. Fue cuando te conocí. Rafael miró directamente a Carmela, sus ojos reflejando recuerdos de aquellos primeros días. Nunca había alguien con tanta pasión y determinación. Estabas apenas comenzando, pero ya tenías visión, conexiones, un futuro brillante por delante. Me enamoré no solo de ti, sino del sueño que construíamos juntos. Entonces, ¿qué cambió?, preguntó Carmela, su voz más suave ahora. Recibí una visita. Un hombre que se presentó como asesor del ministerio. Él sabía todo sobre nosotros, sobre nuestros planes, sobre el pequeño préstamo que habías conseguido para el proyecto de lavapiés. Dijo que si yo continuaba causando problemas en Barcelona, no sería solo mi carrera la que sufriría las consecuencias. ¿Amenazaron con perjudicarme? Rafael asintió gravemente. Dijeron que tenían conexiones con 2 de los bancos que estaban considerando financiar tus próximos proyectos, que podrían fácilmente hacer que esas financiaciones fuesen negadas, que tu prometedora carrera podría acabar antes incluso de comenzar, por asociación conmigo. Carmela sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El mundo de la construcción civil y del desarrollo inmobiliario siempre había tenido sus zonas obscuras, sus conexiones políticas cuestionables, pero nunca había imaginado que tales fuerzas habían tocado su vida tan directamente. ¿Por qué no me lo contaste? Podríamos haber enfrentado eso juntos. Eras tan determinada, tan enfocada en tus objetivos. Habías trabajado tan arduamente para llegar a donde estabas, continuó Rafael, su voz cargada de emoción. No podía ser el responsable por destruir todo eso. En aquella época pensé que la única solución era alejarme completamente. Entonces, simplemente te marchaste, dijo Carmela, las antiguas heridas evidentes en su voz. Partí para Valencia, donde tenía un amigo que me ofreció trabajo en su pequeña constructora. Pensé que sería temporal, que eventualmente las cosas se calmarían y yo podría volver, explicar todo. Pero entonces conociste a mi madre, completó Diego suavemente. Rafael asintió, una sonrisa triste en los labios. Conocí a Elena. Ella trabajaba como decoradora de interiores en algunos de nuestros proyectos. Era gentil, comprensiva. Percibí que había una oportunidad de reconstruir mi vida, incluso cargando el peso de lo que había dejado atrás. Él miró a Carmela. Cuando supe que Elena estaba embarazada, tomé mi decisión. Sería un padre presente, dedicado, construiría una vida nueva, lejos de las sombras del pasado. Y fue un excelente padre, afirmó Diego con convicción. Carmela observó la interacción entre padre e hijo, la evidente conexión entre ellos. A pesar del dolor que sentía, no podía negar que Rafael había criado un hijo excepcional. Mientras tanto, continuó Rafael, acompañaba tu ascenso a la distancia. Cada nuevo proyecto, cada conquista. Sentía un orgullo inmenso, incluso sabiendo que no tenía derecho a ese sentimiento. ¿Por qué nunca intentaste contactar después de que las cosas se calmaron? ¿Después de que esos hombres ciertamente ya no representaban una amenaza? Rafael bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Al inicio fue miedo. Después, cuando Diego nació, fue compromiso con mi nueva familia. Y eventualmente, él vaciló. Fue cobardía, Carmela. Pura cobardía.
Vi que te convertías en una figura poderosa en el sector, construyendo tu imperio. ¿Qué derecho tenía yo de reaparecer y perturbar tu vida? ¿Qué podría ofrecer además de explicaciones tardías? El camarero se acercó, sirviendo los platos principales. El aroma del tradicional cochinillo asado llenó el aire, momentáneamente aliviando la tensión. ¿Y ahora?, preguntó Carmela después de algunos momentos de silencio. ¿Por qué decidiste venir a Madrid después de todos esos años? Porque era hora, respondió Rafael simplemente. El accidente que sufrí me hizo percibir cómo la vida es frágil, cómo dejamos pasar oportunidades por miedo u orgullo. Cuando Diego mencionó que vendría a Madrid para unas prácticas, algo despertó en mí. Una necesidad de cerrar ciclos, de buscar, no sé, tal vez perdón. Yo no sabía que él vendría específicamente para tu empresa, añadió rápidamente. Eso fue coincidencia, o destino, dependiendo de cómo se vea. Diego intervino. No fue exactamente coincidencia. Siempre supe de la admiración de mi padre por ti, Carmela. Crecí escuchando historias sobre la visionaria empresaria que revolucionó el sector inmobiliario de Madrid. Cuando supe que tu empresa enfrentaba dificultades, vi una oportunidad de conocerte y, tal vez, ayudar. Carmela miró al joven con renovada comprensión. ¿Entonces viniste por curiosidad, para conocer a la mujer de las historias de tu padre? En parte, pero también porque genuinamente admiraba su trabajo. Estudié sus proyectos en la facultad, acompañé su trayectoria, la oportunidad de aprender contigo, incluso en un momento difícil para la empresa, era algo que no podía dejar pasar. Carmela se sintió tocada por la sinceridad de Diego. Se volvió hacia Rafael. Tu hijo salvó mi empresa. ¿Sabías? Encontró soluciones que nadie más vio. Trabajó incansablemente cuando muchos ya habían desistido. No me sorprende, respondió Rafael con evidente orgullo. Él siempre ha tenido una perspectiva única sobre problemas complejos. Y una determinación que, debo decir, recuerda mucho a la tuya. Un silencio confortable se instaló mientras saboreaban la comida. Había aún mucho que decir, pero la tensión inicial se había disipado, sustituida por una extraña familiaridad, como si los 15 años de separación fuesen simultáneamente un abismo y un instante. ¿Qué sucedió con aquel proyecto en Barcelona?, preguntó Carmela finalmente. El terreno contaminado. Rafael sonrió amargamente. Irónicamente, 3 años después, durante las excavaciones, descubrieron que la contaminación era mucho peor de lo que los tests iniciales indicaban. Hubo un escándalo público, el proyecto fue abandonado y varias personas fueron imputadas. Pero a aquella altura yo ya estaba en Valencia, construyendo una nueva vida. ¿Y las personas que te amenazaron? La mayoría perdió influencia con los cambios políticos. El ministro renunció en medio de acusaciones de corrupción no relacionadas. Eventualmente el peligro pasó, pero él dejó la frase inacabada. Pero ya habías seguido adelante, completó Carmela. De cierta forma, aunque una parte de mí nunca haya realmente seguido. Rafael la miró intensamente. Algunas decisiones nos acompañan para siempre, Carmela. Algunas ausencias nunca son completamente llenadas. Diego, percibiendo la intensidad del momento, discretamente consultó su reloj. Si me permiten, necesito hacer una llamada importante. Vuelvo en algunos minutos. Cuando quedaron solos, Carmela y Rafael se encararon en silencio por un momento. Tu hijo es muy perspicaz, comentó ella finalmente. Sí, siempre lo fue. Tiene un talento especial para entender lo que las personas necesitan, incluso cuando ellas mismas no lo saben. Se parece mucho a ti, no solo físicamente. Rafael sonrió. Tiene mucho más de ti de lo que imaginas. La determinación, la visión estratégica, la capacidad de inspirar personas. Muchas veces, observándolo crecer, veía reflejos de la mujer que dejé atrás. Carmela sintió un nudo en la garganta. Rafael, no sé qué esperar de este reencuentro. Parte de mí aún está dolida, otra parte entiende tus razones. Es complicado.
No espero nada, Carmela. Apenas la oportunidad de finalmente explicar, de pedir perdón por el modo en que partí. Lo que suceda a partir de aquí, él hizo un gesto vago con las manos. Está enteramente en tus manos. ¿Y si digo que necesitamos dejar el pasado en el pasado? ¿Que es demasiado tarde para reconstruir puentes? Rafael la estudió por un momento. Entonces respetaré tu decisión. Volveré para Valencia sabiendo que al menos tuve la oportunidad de explicar y que mi hijo encontró en ti la mentora extraordinaria que siempre supe que serías. Había una dignidad en su respuesta que tocó a Carmela profundamente. Este no era más el joven arquitecto idealista que había conocido, sino un hombre maduro que había enfrentado sus propias luchas, cometido errores y aprendido a vivir con las consecuencias. ¿Y si digo que tal vez, apenas tal vez, haya espacio para un nuevo capítulo? No una continuación de lo que fue interrumpido, sino algo nuevo, considerando quiénes somos ahora. Un brillo de esperanza iluminó los ojos de Rafael. Entonces diría que sería el hombre más afortunado de Madrid y que esta vez haría todo diferente. Diego regresó, observando atentamente el cambio en la atmósfera entre ellos. ¿Está todo bien? Sí, respondió Carmela, una pequeña sonrisa en los labios. Estamos apenas reaprendiendo a conocernos. Una tarea que puede llevar tiempo, añadió Rafael. Tiempo es algo que tenemos ahora, dijo Carmela. Tu padre mencionó que está considerando expandir Construcciones Herrera para Madrid. Tal vez podamos discutir una posible colaboración. Diego no consiguió contener una sonrisa radiante. Sería extraordinario, especialmente ahora con el proyecto Alameda retomado y las nuevas oportunidades surgiendo. Vamos con calma, advirtió Rafael, aunque sus ojos también brillasen con posibilidades. Un paso a la vez, concordó Carmela, erguiendo su copa en un brindis silencioso. Mientras saboreaban el postre tradicional de Botín, la conversación fluyó más libremente, alternando entre recuerdos del pasado y planes para el futuro. Había aún heridas a ser curadas, confianza a ser reconstruida. Pero el primer y más difícil paso había sido dado. Al salir del restaurante, en la antigua y estrecha calle de Cuchilleros, Carmela miró hacia el cielo estrellado de Madrid. La ciudad que había sido testigo de tantos capítulos de su vida, ahora presenciaba el inicio de uno más. ¿Sabes qué es irónico?, dijo ella mientras caminaban. Durante años construí edificios diseñados para durar generaciones, estructuras sólidas, inquebrantables, y sin embargo, las cosas realmente importantes, relaciones, confianza, amor, son tan frágiles, tan fácilmente dañadas, pero también pueden ser restauradas, respondió Rafael suavemente, con las herramientas correctas y la voluntad genuina de reconstruir. Diego, caminando algunos pasos adelante, sonrió para sí mismo. Su misión, iniciada con tanta incertidumbre semanas atrás, había alcanzado más de lo que jamás imaginara posible. No solo había ayudado a salvar la empresa de Carmela, sino que también había abierto camino para la cura de antiguas heridas. El futuro, con todas sus posibilidades, se extendía delante de ellos como un nuevo proyecto arquitectónico, lleno de desafíos, ciertamente, pero también de potencial para crear algo verdaderamente extraordinario. Antes de cerrar esta historia conmovedora, me gustaría agradecer a ti que nos acompañaste hasta aquí. Si esta narrativa tocó tu corazón, por favor, inscríbete en nuestro canal, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus interacciones nos ayudan a continuar trayendo historias que inspiran y nos hacen reflexionar sobre los valores verdaderamente importantes de la vida. Gracias por hacer parte de esta jornada.